característica general lo que supone la Sábana Santa, un lienzo de escasamente 4 metros y casi medio por 1 metro y poco, que pesa aproximadamente, no llega al 1,5 kilos, y que nosotros en el Museo de la Pasión tenemos precisamente la copia facsímil después de la restauración de 2002, una restauración muy interesante donde se eliminaron algunos remiendos que colocaron las monjas de Chamberí con ocasión del incendio que se produjo a mediados del siglo XIV. En la Sábana Santa encontramos muchas cosas. Yo no voy a entrar demasiado en detalle, pero ahí tienen en esa relación cosas que podemos ver. Podemos ver restos de sangre de la corona de espinas, podemos ver una fractura a la altura del tabique nasal, podemos ver la barba bífida. Yo siempre le explico a la gente cuando viene al Museo de la Pasión y ven el hombre de la síndone, que si conocen a alguien que tenga la barba bífida, y realmente nadie conoce a nadie que tenga la barba partida en dos, salvo que por cosas cosméticas, ungüentos, historias, pues se provoca esa forma, ¿no? Y es que realmente la barba bífida es sencillamente una barba sangrante que está haciendo apoyo aquí en el pecho y tiene esa sensación bifurcada. Heridas de la lanza con rastros de sangre, restos de sangre que testimonian movimientos durante la crucifixión, movimientos de los brazos, las manos perforadas por los clavos a la altura de las muñecas, algo que contradice toda la historia del arte, salvo 2 pintores holandeses, Van Eyck y Van Dyck, que tienen ocasionalmente algunos crucificados precisamente de esta forma, las rodillas heridas por las caídas durante el Via Crucis, los pies perforados por los clavos, la herida trasera de las espinas de la corona, muy evidente sobre todo en la zona de la nuca y en lo alto de la cabeza, los hombros magullados por el travesaño horizontal de la cruz, que ahora veremos, muchas heridas por la espalda, muchísimas heridas por la espalda, por las nalgas, por la parte posterior, muchísimas más que por delante. Evidentemente, los que flagelaron a este hombre sabían dónde darle, porque si le hubieran infligido todo este daño por la parte anterior, probablemente no hubiera sobrevivido. Restos de sangre en la cintura por el efecto del descenso de la cruz, heridas por todo el cuerpo, como hemos comentado, por la flagelación, y una gran mancha de sangre por la perforación de los clavos, del clavo de los pies. Bueno, esto es lo que vemos en la Sábana Santa. Esto es lo que vemos en la Sábana Santa y lo que nos sirve para, con todos los, diríamos, elementos arqueológicos y documentales, históricos que tenemos, montar lo que nosotros llamamos la primera Semana Santa de la historia. Y vamos a hacer un recorrido, si me permiten, si están muy aburridos, aunque me levantéis un dedo, yo ya corto, pero creo que puede ser curioso e interesante. ¿En qué consistió la primera Semana Santa de la historia? En realidad lo que nosotros hacemos en Semana Santa es revivir los acontecimientos pasionistas, desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Pero realmente, ¿cómo sería de verdad? ¿Tenemos elementos suficientes para poder reconstruir, diríamos como si fuera un documental, esa historia verdadera? Bueno, Mel Gibson en su película ya hizo algo de eso. Lo que pasa es que, como hemos acabado de ver, era una película. Y entonces buscó un guión muy dramatizado y lo encontró en las visiones de esa monja. Así situamos las cosas. Es verdad que Mel Gibson hizo unas aportaciones muy interesantes, por ejemplo el tema del arameo y algunas consideraciones sobre la época muy interesantes. Yo voy a hacer un breve recorrido de cómo fue esa primera Semana Santa de la historia. Empezamos por la detención de Jesús. Situamos la fecha. Estamos en la noche del 14 de Nisan, que correspondería en el año 30 o 33, ahí no tenemos muy claro cuánto sería, hay quien opina más el 33 que el 30, con lo cual variaría los días, pero si nos vamos al año 30, estaríamos en torno al 7 de abril. Fue detenido a las afueras de Jerusalén, como ustedes saben, y fue llevado ante Caifás. Bueno, después de ese momento, a la mañana siguiente lo presentan ante Pilato. Lo interrogan, no le halla culpable, no había motivos para ello, lo remiten al rey Herodes, el rey Herodes
no pinta aquí nada, con lo cual, nada, pasa la pelota y Jesús de Nazaret se ve ahí envuelto entre dos juicios. Un juicio religioso, que es el que lo someten los judíos, el Sanedrín, y otro político, que es el que va a llevar la autoridad oficial, que es Pilato. Por lo cual tenemos dos maneras diferentes de juzgarlo, ¿no? La ley judía por un lado y la ley romana por otro. Claro, la existencia en aquella época de esos dos derechos, bueno, al ser un proceso donde se le pedía la pena capital, el tribunal religioso no estaba autorizado para ello, así que se pone en manos del tribunal político, en este caso el que puede llevar a cabo el procurador romano. El procurador romano, nosotros sabemos, nuestro derecho actual se basa precisamente en el derecho romano. Con la ley Julia en la mano, Pilato no podía matar a aquel hombre. No tenía, diríamos, la justificación jurídica para matarle. Entonces, ¿qué le hace? Pues le inflige un castigo severo, la flagelación romana. Bueno, de la flagelación romana ya empezamos a tener datos en la Sábana Santa, por ejemplo. En la Sábana Santa encontramos este tipo de... No se ve... sí, ahora se ve. Aquí, ahora. En la Sábana Santa encontramos este tipo de marcas, que son unas marcas extrañas, son como dos formas redondeadas y una línea que las une un poco menos intensa. Bueno, estas marcas que se reproducen en todo el cuerpo del hombre de la Sábana Santa no tienen otra justificación como no hayan sido infligidas por un tipo de látigo que nosotros le llamamos el flagrum tassilatum. Este instrumento de tortura consistía evidentemente en un flagelo. Lo único que lo diferencia del látigo, vamos a llamarle así, convencional, que le ponemos a las figuras secundarias en las procesiones, es que en su extremo llevaba dos bolas, formando lo que se denomina el taxile. Bueno, si nosotros buscamos todos estos detalles en la Sábana Santa, podemos llegar a conclusiones muy curiosas. Por ejemplo, sabemos que por el tipo de marca fueron dos los personajes que lo azotaron, ¿vale? Y que debió incluso estar sobre una columna muy baja por la posición del reo y el impacto de los flagelos sobre el cuerpo. Nosotros en el Museo de la Pasión tenemos algunas reconstrucciones. Ahora tenemos un estudio biomecánico realizado por una serie de profesores muy interesantes que nos llevan ya, diríamos, a un modelo más depurado de flagelo. Pero bueno, todos estos flagelos reconstruidos tienen las mismas características. En el extremo de sus cuerdas o de sus cueros, de cintas de cuero, aparecen esos elementos metálicos. Es tan curioso esto de los taxiles, que cuando se han encontrado taxiles en algunas excavaciones arqueológicas, los arqueólogos no sabían lo que eran. Se encontraban unas piececitas metálicas y no sabían lo que era. Ahora sabemos que esos elementos que parecían, alfileres o podían ser cualquier tipo de utensilio doméstico, en realidad eran los extremos de unos flagelos de este tipo. El Cristo de la Universidad de Córdoba, que ustedes saben que es el único Cristo sindónico que existe en la actualidad en el mundo, tiene precisamente todas estas marcas de esos taxiles y resulta realmente conmovedor ver ese cuerpo prácticamente inundado por este tipo de heridas. Además de la flagelación, los romanos aprovecharon, y como tenían vía libre para que ese reo pudiera ser azotado y torturado, llegaron a burlarse de él, cosa que conocemos por los testimonios evangélicos, y lo coronaron de espinas. El tema de la corona de espinas es un tema también muy interesante, porque en la síndrome de Turín hemos descubierto que el hombre de la Sábana Santa no llevaba una corona de espinas al modo tradicional, sino realmente un casco de espinas, un amasijo de espinas sobre la cabeza, lo cual explicaría
la multitud de heridas que aparecen en la síndrome, especialmente en la parte de la cabeza, en la parte alta y la parte trasera. Bueno, pues los expertos que colaboran con nosotros, los expertos en este caso en botánica, nos ponen en evidencia que una espina, un tipo de espina que se denomina científicamente Sisyphus jujube, y que nosotros tenemos un nombre mucho más gráfico para identificarlo, Asophaifo, sería la espina, diríamos que se ajustaría mejor a este tipo de heridas que se observan en la síndrome de Turín. Bueno, tras estas burlas, los judíos seguían insistiendo en que aquel hombre era merecedor de la muerte, lo cual le llevó a Pilato a una acción, diríamos, drástica. Tan empeñados estáis en que matemos a este hombre, bueno, pues que decida la mayoría. Y entonces lo presentan ante la multitud, una multitud que piden evidentemente que lo crucifiquen, con lo cual ya la autoridad política, desbordada por la opinión pública, diríamos ahora, no se vio en otra que lavarse las manos y expresar, bueno, pues que se sentía obligado a conceder el plácet, al conceder esa sentencia a la muerte de Jesús. Bueno, irás a la cruz y vidas crucen. Y entonces es cuando empieza el camino del Calvario. Voy a tratar de ir un poquito más deprisa, porque del camino del Calvario todos sabemos que es el itinerario que se hace, y aquí me gustaría fijar los términos. Se hace desde el Palacio de Herodes el Grande, lo que consideramos habitualmente como el pretorio, puesto que allí es donde se alojaba el prefecto, el gobernador romano, cuando iba a Jerusalén. Así que tenemos identificado exactamente ese espacio, iría desde el pretorio hasta el Calvario, no es una distancia excesiva dentro de lo que sería la configuración urbana de la Jerusalén del siglo I, una situación que dentro de los sitios, diríamos, arqueológicos de la ciudad de Jerusalén se reduce a este espacio, desde el pretorio hasta el Gólgota e inmediatamente al lado la tumba de Jesús. Y bueno, ese recorrido partiría al mediodía con el leño horizontal, marchaba vestido, descalzo, con la corona de espinas. Bueno, por esos andurriales andaría ese nazareno, le llamamos nosotros, de esta guisa, como vemos en este dibujo, amarrado los brazos a los hombros, perdón, el madero a los hombros, y debería caerse habitualmente, hasta 3 caídas, dice la tradición popular. No aparece dato en el Evangelio sobre el tema de las caídas, pero debió de ser una cosa bastante aparatosa, lo suficientemente aparatosa como para que luego tuviera que requerirse la ayuda de una persona, que es el que llamamos el sirineo. Bueno, haría esa travesía, diríamos, pasando por una serie de puertas hasta llegar a la puerta judiciaria, que sería ya el límite de la muralla de Jerusalén del siglo I, y llegaría prácticamente a las inmediaciones de esa antigua cantera donde se levantara un promontorio que llamamos el Calvario. En ese tramo, desde la puerta judiciaria, es decir, saliendo de la ciudad, ya el reo no podía con el tablón, no podía con la cruz, con lo cual echaron manos de uno que pasaba por allí, al que llamamos Simón de Cirene, y realizaría este tramo hasta que llegarían hacia el Calvario. Calvario llamado así, o Gólgota, llamado así por la forma de calavera, y donde encontrarían, pensamos nosotros, y en esto tenemos las aportaciones del doctor Carlos Llorente, donde se encontrarían un gran peñasco al cual tendrían que subir. Entonces la teoría que manejamos en el Museo de la Pasión, la teoría del doctor Carlos Llorente, es que debió de haber algún tipo de ladera o de escalinata o de acceso, y encima del Gólgota se encontraría una superficie suficiente no para clavar a un reo, sino para crucificar a 3 personas, ¿no?, incluidos los 2 ladrones. Acto seguido, llegando ya al sitio, situarían el madero horizontal detrás de la cabeza. Pensamos que 2 verdugos intervendrían en este asunto, uno le clavaría las manos mientras otro le sujetaría con una cuerda, en lo que, diríamos,
desde el punto de vista forense parece lo más apropiado, así lo vemos en estas ilustraciones. Es muy curioso porque en la tradición histórico-artística hay muchas escenas de lo que llamamos los preparativos de la crucifixión, con algunos ejemplares o representantes muy curiosos, como por ejemplo el Barrenillas de Lucena, que expresa esta situación. Ahí, en fin, no es esta laboriosidad que vemos en este cuadro, ni la utilización de esos elementos tan singulares, sino que precisamente sería algo mucho más rutinario, algo mucho más sencillo. Un cuarto verdugo golpearía con un mazo el clavo, atravesaría los huesos del carpo y una vez atravesada la madera, pues se remacharía por detrás. De esta forma se representa en el Cristo de la Universidad, y aquí tenemos algún estudio anatómico sobre esas posibilidades. Tenemos idea de que el tipo de clavo debería de ser parecido a estos que ven en la pantalla, aproximadamente de 1 centímetro de calibre. Después los verdugos izarían el cuerpo del crucificado, una tarea que no sería demasiado complicada, no harían falta más de 3 o 4 personas, no tendrían que levantarlo demasiado, lo suficiente para encastrar el palo horizontal en el estipe o el palo vertical. Pensamos que incluso no utilizarían escaleras, sino que con una simple bancada sería suficiente, y con que el crucificado estuviera un palmo levantado del suelo sería suficiente para que muriera, precisamente por la imposibilidad de respirar. Y por último, en esa posición sujetarían los pies y lo clavarían definitivamente con un clavo. Esto es muy curioso porque en otros yacimientos arqueológicos hemos encontrado restos de crucificados y se clavan de otra manera, pero en el caso de Jesús de Nazaret creemos que se hizo sujetando el pie izquierdo sobre el derecho y además con un solo clavo, y así lo testimoniaría también la sábana santa. La crucifixión debió de realizarse en pocos minutos, la muerte vendría por la imposibilidad de este hombre de respirar y por un fallo multiorgánico, precisamente por la falta de oxígeno y por todas las heridas que llevaba y el shock traumático que estaba padeciendo en ese momento. Todo eso lo podemos observar en detenimiento, y créanme que es espeluznante ver de cerca el Cristo de la Universidad. A pesar de ello, sigue teniendo, como dice mi maestro Juan Manuel Miñarro, unción sacra, es decir, es un Cristo muy atormentado, pero sigue teniendo la serenidad y la dignidad, diríamos, de una imagen religiosa. Y ahí observamos, bueno, pues la herida del costado, que hemos comentado antes como una de las devociones a las que rezamos, una herida penetrante en el quinto espacio intercostal, y que incluso en los últimos estudios que ha hecho Juan Manuel Miñarro y los miembros del grupo EDICES del Centro Español de Sindonología han llegado a identificar que esta lancea, que esta lanza romana entraría y saldría por la escápula derecha. Tenemos datos en la síndone de Turín y en el sudario de Oviedo que nos indican que llegó a salir incluso por encima de la escápula. Al momento de realizarse este lanzazo aparecería la sangre y el líquido pleuropericardiaco, lo que vulgarmente llamamos sangre y agua. Así que, como ustedes ven, todas las referencias a las 5 llagas tienen una traducción, diríamos, médico-forense en la sábana santa e interpretada, como en este caso vemos, en el Cristo de la Universidad de Córdoba. Realmente una imagen colosal, inaudita, y yo les decía ayer precisamente a la gente que vino a ver la exposición de la sábana santa, una imagen única, en cuanto que Juan Manuel Miñarro tiene el compromiso firme de no repetirla. No va a haber un segundo Cristo de la síndone, solamente con este tenemos bastante. Por eso, cuando dentro de unos meses veamos el Cristo de la Fundación, que también está haciendo Juan Manuel Miñarro, veremos un Cristo que no es esto. Tendrá algunos elementos basados obviamente en esta historicidad que estamos comentando, pero será un Cristo, diríamos, más devoto, más convencional, si vale la palabra.
Bueno, las imágenes del Cristo de la Universidad, como ustedes podrán comprobar, son sorprendentes. Un Cristo de la Universidad que se coge a una cruz que además lleva a INRI. Fíjense en el INRI, lo vamos a hablar ahora un momentito, porque el INRI es uno de los elementos que a mí me llama poderosamente la atención. Está escrito en hebreo, arameo, está después escrito en griego y por último la tercera fila está escrito en latín. Y es que sabemos que, como dice San Juan, que Pilato redactó una inscripción y la puso sobre la cruz. Y en ella se leía: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Esto es el INRI, que nosotros habitualmente lo llamamos así. En la película de Mel Gibson aparece Pilato con ese INRI en la mano, testimoniando esa condena y ese cartel que se le iba a poner al crucificado. Pero es que resulta muy curioso que ese INRI, de ese INRI tenemos una reliquia, que no sé si alguna vez lo hemos comentado. Existe una reliquia en la iglesia de la Santa Cruz de Roma, donde se guarda un trozo de madera de 25 por 14 centímetros, donde apenas se lee algunas grafías en hebreo, griego y latín, especialmente correspondiéndose a la palabra nazareno. ¿Lo hemos visto antes? No. Bueno, esa reliquia se sabe que se sabe que Santa Elena construye una iglesia en Roma a mediados del siglo IV, titulada de la Santa Cruz de Jerusalén. Bueno, Santa Elena, saben ustedes que es la madre del emperador Constantino, la que visita los santos lugares en torno a mediados del siglo IV y la que localiza supuestamente la reliquia de Jesús, incluida la Vera Cruz. Bueno, el Titulus Crucis que tenemos en la Basílica de la Santa Croce de Roma es esto que ustedes ven en la fotografía. Si nosotros lo pasamos, diríamos, a forma de dibujo, esto es lo que se ve. Se ven los palos de las letras hebreas y en griego unos caracteres y un poco mejor en latín la palabra Nazarinus. ¿Lo ven? Bueno, pues el investigador alemán Michael Hessemann, que por cierto también ha estado en el Museo de la Pasión y conoce nuestro trabajo porque es uno de los colaboradores que tenemos en el Museo de la Pasión, hizo unos estudios sobre la reliquia de la Santa Croce. Obtuvo los permisos oficiales del Vaticano, la sometieron al carbono 14 y volvió a dar también esta cronología. El año 980, entre el año 980 y el 1146. Es decir, estaríamos de nuevo, como ocurre con las índoles, con una reliquia, entre comillas, falsa, o mejor, no auténtica, no original. Entonces el profesor Michael Hessemann lo puso en conocimiento de una serie de expertos en paleografía, en escritura antigua, y estos hicieron una especie de informe de lo que veían. Las letras están escritas de derecha a izquierda, es decir, como se escribe el árabe, por ejemplo. Nosotros escribimos de izquierda a derecha, ¿vale? La primera línea está en hebreo, y las formas que aparecen de escritura, aunque no son muchas, para los expertos son del siglo I al siglo IV. Ahí lo cifran. La segunda línea está escrita en griego, y hay unos caracteres que los identifican los expertos como letras del siglo I. Y la tercera línea está escrita en latín y tiene un paralelismo con las inscripciones romanas que se encuentran en Jerusalén y en Israel del siglo I, interpretándose correctamente la palabra Nazarinus. Bueno, probablemente llegan al final a la conclusión de que evidentemente no es la pieza original de la cruz, que probablemente sería una copia que se colocó en la Basílica Romana en el siglo XII, con ocasión de una serie de obras, y parece ser, o la explicación más lógica, es que fuera reproduciendo la auténtica reliquia. Y es que nosotros sabemos que del Titulus original
se partió en dos mitades. Una mitad la dejaría Santa Elena en Jerusalén, que es precisamente la que se lee Rey de los Judíos, y la otra parte donde aparece la palabra Nazarinus es la que supuestamente Santa Elena se llevaría a Roma. ¿A dónde la llevaría? Pues a la iglesia que había construido a mediados del siglo IV. Bueno, esta es la pequeña historia del Titulus Crucis. Claro, los investigadores más antiguos, cuando se enfrentaron al estudio de este INRI, lo primero que hicieron fue poner las letras derechas. Y entonces hacen lo que se llama una reconstrucción especular, porque las letras dan la sensación de que están puestas al contrario, como si se vieran en un espejo. Si nosotros hacemos la reconstrucción especular, que esto lo hizo Marini, se lee perfectamente Jesus Nazarenus Rei Judaeorum, ¿vale? Esa sería, y así, diríamos, se ha interpretado por parte de algunos autores. Pero lo que más me sorprende, no sé ustedes lo que pensarán, es que donde se ve claramente que es Nazarinus, el que hace la reconstrucción pone Nazarenus, porque interpreta que la I es un error. Bueno, esto es muy curioso, porque ya conocemos la historia del Titulus Crucis. Ahora vamos a ver el Cristo del Socorro. ¿Qué le pasa al Cristo del Socorro antes de la restauración del año 60? Que tiene un INRI entre lenguas. Bueno, si nosotros nos aproximamos y vemos ese INRI, comprobaremos, no sé si lo leen ustedes, que las letras en hebreo están abajo. Las siguientes serían las griegas y la siguiente sería en latín, pero están boca abajo. Claro, pueden imaginarse la cara que a mí se me puso cuando yo vi esto la primera vez, y me pongo yo en el ordenador y digo, esto está muy raro. Si le damos la vuelta, fíjense, ya aparecen las letras griegas, las letras hebreas, aparecen las letras griegas y aparecen las letras latinas. Y se ve en forma especular, diríamos, de derecha a izquierda. Yo automáticamente hago una especie de zoom de esa imagen. Gracias a los ordenadores podemos hacer esta virguería, diríamos. Y esto es lo que se ve, no sé si lo ven ustedes, esto es lo que se ve de cerca del Titulus Crucis del Cristo del Socorro. Inmediatamente sobre esa imagen yo hago, diríamos, una transcripción, es decir, que se vean las letras bien, y aparece eso que ustedes ven ahí. Las letras hebreas arriba, las letras... Claro, yo esto lo he estudiado después, primero hago la fotografía y luego lo... Bueno, si nos vamos a la reconstrucción de Marini, girándolo especularmente, y giramos especularmente el INRI del Cristo del Silencio, comprobamos que, no sé si lo leen ustedes, pero prácticamente no, es exactamente igual. Sobre todo, fíjense en la frase de abajo, Jesus Nazarinus Res Judaeorum, pero la reconstrucción de Marini, como está mal hecha, pone Nazarenus. Es decir, el que hizo esto no lo hizo teniendo en cuenta esa reconstrucción de mediados del siglo XX, sino que tenía información sobre el Titulus Crucis original de la Basílica de la Santa Cruz, ¿o qué pasa aquí? Ahí ven la diferencia entre la I, que aparece en el INRI poniéndolo, diríamos, en la lectura correcta. Bueno, las coincidencias entre el Titulus de Roma y el de Cristo del Socorro de Cabra, cuanto menos son asombrosas. Yo no sé ustedes lo que opinan. Coinciden letra por letra, incluida la I de Nazarino, con lo que otros especialistas que trataban de corregir el texto original interpretaban como Nazareno, que es lo correcto, porque en realidad es una falta de ortografía. Y así se reconstruyó el Titulus Crucis que tiene el Cristo del Silencio. Y ahora la pregunta que yo me hago, que supongo que se la estarán haciendo también ustedes, ¿a quién se le ocurre hacer esto? ¿A quién se le ocurrió hacer una reproducción de una reliquia que nosotros hemos interpretado correctamente en el siglo XX
y se la puso al Cristo del Socorro. ¿Y cuándo se la puso? Bueno, no lo sabemos. Algún día a lo mejor lo sabremos, si tenemos algún testimonio documental o alguna historia. Lo que sí sabemos es que existen algunas imágenes con estas mismas características. Tampoco vamos a pensar que somos únicos en el mundo, pero casi. Van a ver. Yo he encontrado solamente esta, y yo ya le he dado vueltas a esto. En la iglesia de San Sulpicio de París, he encontrado esta foto de un fotógrafo, por eso aparece con él. Aparece este fresco. Es un fresco de la crucifixión. No sé si lo ven ustedes ahí, ¿sí? Los crucificados. Vale. Viéndolo de cerca, el Titulus Crucis de ese fresco de San Sulpicio, leerán exactamente lo mismo que tenía el Titulus Crucis del Cristo del Socorro original. Jesus Nazarinus Re Judaeorum. Es decir, esta información, evidentemente, era una información muy limitada, pero en París lo estaban haciendo. Al menos en una iglesia además muy particular, de esas que salen en el Código da Vinci y estas cosas. El fresco de la crucifixión de Émile Signoles, 1876, finales del siglo XIX. Émile Signoles es un pintor neoclásico francés, historicista, que además se educó en Roma durante buena parte de su formación. Coincide exactamente con el INRI del Cristo del Socorro. Y más cercano, de momento yo no he encontrado mucha referencia, sí existe un estandarte muy curioso de una cofradía de Cartagena. Pero esta cofradía de Cartagena tiene un estandarte que, como ven ustedes ahí, lo que hace es reproducir exactamente el trozo que se encuentra en la Basílica de la Santa Cruz. Es decir, si se fijan arriba, esos tres rayitas serían las 3 rayitas que aparecen arriba y el mismo trozo de texto. ¿Y quién hizo esto en Cartagena? No tenemos unos datos concluyentes, pero piensan los de Cartagena que tenían un obispo por allí que se fue a Roma y allí vivió hasta su muerte, y probablemente fuera este el intermediario, ¿no? el que hiciera o mandara en la realización de este estandarte que reproduce el Titulus Crucis. Y en el Cristo del Socorro, ¿quién lo haría? No lo sabemos también. Lo que pasa es que a mí, el único que se me ocurre, buceando en la historia de la cofradía, es que el único que tendría posibilidades como ese obispo cardenal, sería alguien como, por ejemplo, Cristóbal de Morales, que, como saben ustedes, además de ser el hermano mayor, el que constructor de la capilla, el que compró el Cristo y luego se lo devolvió a la cofradía, todo eso, además de ser benefactor principal, diríamos, del Cristo del Silencio y de la cofradía de Santa Lucía, es maestro de cantería, fue maestro mayor de obra de los condes de Cabra. Los condes de Cabra eran duques de Sesa, por tanto tenían propiedades y relación con Italia, y este señor, convertido en arquitecto, diríamos, principal del duque de Sesa, sabemos que se fue a Roma y allí estuvo trabajando en diferentes obras. Es el único nexo que a mí se me ocurre que podría tener el Cristo del Silencio con Italia, concretamente con Roma, para que hubiera ese trasvase de esa información. Bueno, es lo que yo quería contarles sobre la devoción a la llaga de Cristo, de la tradición y de la presencia de estas heridas en la imaginería, en este caso manierista del siglo XVI, las posibles influencias que tendría todas estas circunstancias relacionadas con el Titulus Crucis, y ahí observamos ya, diríamos, las imágenes antiguas y las imágenes modernas, diríamos, con una estética y con una iconografía bastante próxima, de la cual yo creo que ha sido un acierto por parte de la cofradía el que nos dejara intervenir en el Cristo y pudiéramos recuperar esta lectura de la imagen, que es completamente, diríamos, acorde con su antigüedad y con sus características. Y ya simplemente para terminar, como siempre suelo hacer con este tipo de intervenciones, me gustaría dedicarle en el recuerdo esta charla
a don Manuel Vázquez Bonilla, que para muchos de nosotros todavía sigue siendo hermano de esta cofradía y lo tenemos muy presente, y seguro que lo hubiera estado encantado de estar con nosotros y haber participado en esta charla. Muchísimas gracias. Acabo de preguntar al profesor si alguien tuviera alguna pregunta o quisiera aclarar algún concepto, porque la verdad es que han sido muchas cosas y además todo muy interesante. Si alguien tuviera alguna pregunta o algo, es el momento de poder ponerla en comunión en un pequeño coloquio. Si alguien tuviera algún... Es que me llamáis poco y como tengo que decir muchas cosas, pues aprovecho. Salvador, siempre he tenido una duda. Sí. ¿Se ha podido descubrir si, como has comentado, cuando Pilato da la orden de flagelar a Jesucristo, le da una especie de libre albedrío a los romanos, ¿no? a los soldados? ¿Se ha podido descubrir si ha habido algún caso parecido o si el castigo era siempre tan severo como fue con la imagen que hay en la sábana? Parece ser que sí, que la flagelación era algo habitual. Lo que pasa es que se limitaba a eso. Es decir, a alguien que había hecho un hecho grave se le sometía a juicio y se le condenaba, y ese era un castigo lo suficientemente severo. Lo que no es habitual es flagelarlo y después crucificarlo, porque la crucifixión sería otra pena distinta. Entonces, aquí lo que advertimos en esta situación es que primero lo condenan a la flagelación, y como los otros no estaban conformes, lo condenan luego a la muerte. Es decir, lo juzgaron 2 veces, cosa que, por ejemplo, hoy no se podría hacer. A ti te condenan por una causa, pero no te pueden condenar 2 veces por la misma causa. Es una de las circunstancias que vemos como inaudita. Como incluso inaudito también sería el hecho de que ayer me preguntaban, por ejemplo, en la exposición de la Pasión del Hombre de la Sábana Santa. Bueno, es que el carbono 14 dice que la síndrome es del mediados del siglo XIII, siglo XIV. Y yo les decía, digo, bueno, sí, pero luego tenemos una serie de circunstancias que evidencian que ese hombre fue crucificado exactamente como nosotros sabemos. Y desde un punto de vista estadístico, son millones las probabilidades de que ese señor sea Jesús de Nazaret, porque no hay otra posibilidad. Entonces, en este caso concreto de Jesús de Nazaret concurren muchas circunstancias que lo hacen un caso muy atípico dentro de lo que sería el ordenamiento jurídico y la situación legal y penal del Imperio Romano en este caso. Más preguntillas. ¿Alguna pregunta más? Lo de Títulos Crucis es muy curioso. Realmente yo creo que podemos sentir una satisfacción general de tener una imagen con esas características tan peculiares. Yo cuando esto lo he comentado alguna vez, la gente alucina. Sí, por ahí. ¿Se escribía en latín en Palestina, se escribía de izquierda a derecha? No. La idea de escribir de izquierda a derecha es lo mismo, Antonio, que si a ti te dijeran de escribir un texto en árabe. Si tú tuvieras que escribir un texto en árabe, tú escribirías de derecha a izquierda y lo que harías sería dibujar las letras. ¿Correcto? Tú cogerías el texto en árabe y harías, ¿vale? Intentarías imitar ese dibujo. Lo que se explica en el Títulos Crucis de esa forma tan característica que parece que está al revés, es que lo escribió un hebreo que no sabía ni griego ni latín. Y entonces el hombre dibujaba las letras. Pero en su sentido. ¿Verdad? Pero las dibujaba de izquierda a derecha. Claro, claro. Y entonces lo que hacía es que dibujaba las letras al revés. La S, en vez de hacerla como la S, la hacía así, porque el sentido de la escritura es al revés. Esa es la explicación que nos dan los expertos. Y tiene lógica, porque yo que he escrito alguna vez algún texto en árabe chapucero, pues evidentemente yo dibujo las letras, porque yo no tengo ni idea de árabe ni voy a escribir así. Entonces esa sería la explicación, que se dibujan las letras pero al revés, por alguien que no tiene ni idea de griego ni idea de latín. ¿Vale?
¿Alguna pregunta más? Pues bueno, damos por concluido el acto y yo pediría otro aplauso de nuevo porque la conferencia ha sido interesantísima.